Ventana a Europa. Ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa y me acompaña, como siempre, el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Gauthier Mignot. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Pascal, a ti y a tu auditorio. Un gusto que nos acompañes nuevamente. Hoy vamos a hablar de la visión europea sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, digo, no quiero decir que han salido de la conversación, pero en medio de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, como que han tomado un segundo plano en la discusión internacional. ¿Cuál es la visión europea a partir de un informe que se presentó el 24 de mayo pasado? Pues justamente es muy importante mantener esos objetivos al centro de la atención porque es nuestra agenda común de la comunidad internacional, adoptada en el 2015 en Naciones Unidas y fijando objetivos, 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Y es una revolución coperniciana porque ya no hay países desarrollados y países en desarrollo. Todos somos países en búsqueda de desarrollo sostenible, porque vemos que el modelo que han seguido los países industrializados no es replicable, no aguanta el planeta. Entonces, y estamos a medio camino de esa agenda 2023, estamos justo a medio camino. Y cada año la agencia Eurostat, la Agencia Estadística Europea, publica un informe de los avances de la Unión Europea al respecto. Con unos indicadores, un centenar de indicadores relevantes para la Unión Europea sobre el corto plazo, los últimos 5 años, y a veces el largo plazo, 15 años. Y este año, por primera vez, hay también un análisis de los efectos de la pandemia y de la invasión rusa a Ucrania. ¿Hay avances diferenciados entre los distintos miembros de la Unión Europea? Sí, el informe también incluye unas tablas muy interesantes por país. Entonces uno ve cómo se posiciona cada país miembro, cada uno de los 27 frente al promedio europeo. Pero si miramos la Unión Europea como tal, lo que demuestra el informe es que sobre los últimos 5 años, la Unión Europea ha hecho progresos significativos en 3 de los 17 objetivos y moderados en la gran mayoría de los demás. Los 3 mejores, digamos, son la parte de trabajo decente y crecimiento económico, porque la tasa de empleo está a lo más alto histórico y la tasa de desempleo a lo más bajo histórico, la reducción de la pobreza y la equidad de género, que son obviamente también 2 otros objetivos muy importantes. Hay buenos progresos sobre la reducción de desigualdades, la educación de calidad y la seguridad en la Unión Europea, porque ha bajado mucho las tasas de homicidios, por ejemplo. Y desde el lado más negativo, digamos, hay 2 o 3 campos, digamos, donde hay progreso nulo o muy poco, que son el acceso a la energía de bajo precio. Obviamente ahí vemos el impacto de la invasión rusa a Ucrania y su impacto sobre los precios de la energía, y los temas de la acción climática y de la biodiversidad, digamos, donde vemos que tanto en los últimos años, y lo sabemos, hay evoluciones alarmantes en la Unión Europea como en el resto del mundo, pero ahí estamos poniendo en marcha políticas muy ambiciosas para revertir justamente esta tendencia en los próximos años. ¿Qué efectos tuvo la pandemia y la invasión a Ucrania sobre estos objetivos? Bueno, ahí el informe confirma algo que ya sabíamos en gran parte, es el impacto obviamente sobre los precios de la energía. De forma más general, el hecho de que se ha recuperado muy bien la economía europea después de la pandemia y que eso no lo ha afectado tanto la invasión rusa a Ucrania, no ha caído en recesión como se temía en algún momento, pero sí en términos de inflación, obviamente hay un nivel muy alto, pero vemos como los precios de la energía han regresado a su nivel pre-invasión, pero que ya eran elevados después de la pandemia. El campo donde sí sigue habiendo una alza de precios es la alimentación. Y ahí se ve, de hecho, en el hecho de que los progresos en términos de lucha
para la seguridad alimentaria en la propia Unión Europea también son muy moderados y eso creo que está vinculado. Pero también lo que demuestra el informe es que la invasión rusa a Ucrania, contrariamente a lo que afirma la propaganda rusa, no ha frenado el esfuerzo de la Unión Europea en materia de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Seguimos más o menos en la tendencia de los últimos 30 años de una disminución constante, pero que, como lo dije antes, es insuficiente comparado con los objetivos muy ambiciosos que nos pone el Acuerdo de París. ¿Hay forma de sacar a partir de este informe alguna conclusión respecto de la política? Es decir, ¿qué tanto los partidos de cierta orientación en el contexto de la Unión Europea están cooperando con alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? ¿O realmente es diverso en cuanto a los resultados? Nada tiene que ver con las fuerzas políticas que están en el poder. Creo que los ODS son el objeto de un gran consenso político en la Unión Europea y en sus Estados miembros. No está roto. Yo creo que esa necesidad de preservación del planeta ha permeado en todas las fuerzas políticas. Bueno, obviamente a grados diversos, y cuando se trata de las medidas precisas que hay que adoptar, ahí sí hay a veces diferencias de posiciones, de posturas, pero claramente hay textos que se han adoptado en la Unión Europea, por ejemplo, con objetivos anuales obligatorios de emisiones, de reducción de emisiones para cada Estado miembro. O sea, somos muy serios realmente sobre el objetivo de reducción en un 55 de nuestras emisiones de aquí a 2030. ¿Esas posiciones de la Unión Europea son vinculantes para sus miembros? Totalmente, son vinculantes y en fuerza de ley y se van a traducir en 13 leyes que estamos terminando de adoptar en muchos campos distintos, no solamente el mercado de emisiones de carbono, que vamos a reforzar muchísimo. Hemos visto que años pasados ha habido muchas fallas y ahora sí las reglas se van a volver mucho más duras. Pero también en temas como la movilidad, temas como el alojamiento, temas como la finanza verde, las reglas fiscales, para que realmente todas las políticas se alineen sobre este objetivo de reducción en un 55% de nuestras emisiones de aquí a 2030, y la verdad es que esperamos ir incluso más allá de esa cifra. Muy bien. En los segundos que nos quedan, ¿algún dato que puedas aportarnos sobre qué países están cumpliendo más y qué países están cumpliendo menos en Europa a partir de este informe de Eurostat? Bueno, no los mira a todos, pero vi, por ejemplo, un país como Estonia lo está haciendo bastante bien. Está muy bien posicionado en muchos ODS. Un país países como Alemania está relativamente bien. Francia también en una posición un poco mediana. Pero bueno, no he mirado a ver a cada uno y no quiero distribuir buenos y malos puntos aquí, Pascal. Embajador, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Muchísimas gracias. Gracias.